preguntar si ven bien la pantalla completa donde dice MIC obesidad. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Vamos a hablar de este tema que es la obesidad, ¿sí? Después hacemos las preguntas, pero si quieren hacer preguntas mientras estamos hablando, a mí no me molesta, ¿sí? Es un tema muy importante, es un tema muy prevalente de la medicina. Le diría que la mayoría de las enfermedades tienen alguna implicancia en relación a la obesidad, o la obesidad es predisponente de mucha, o la obesidad empeora muchas de las enfermedades. Por lo tanto, como decía en algún momento uno de nuestros profesores, el doctor Mario Orseno, quien sabía alcoholismo o quien sabía diabetes sabía medicina. Yo creo que ahora también la obesidad pasa a ser parte de este grupito de quien sabe obesidad, sabe medicina, ¿sí? Porque van a ver que ataca todos los órganos y sistemas. Bueno, sin más preámbulo, vayamos a tratar de definirla. Si uno conoce bien la definición de obesidad, le podría decir que casi sabe gran parte de lo que es la obesidad. Fíjese que la definición dice que es una enfermedad metabólica crónica heterogénea producida por el desbalance en la proporción músculo-grasa, determinada por la interrelación de factores genéticos, ambientales, psicosociológicos y culturales. Fíjense cómo empieza diciendo que es una enfermedad, ¿sí? Y como ustedes van a ver en el transcurso de la charla, como les decía recién, una persona por el solo hecho de tener obesidad tiene aumentado el riesgo de muchísimas enfermedades y van a ver que la obesidad en sí ya es una enfermedad. Es metabólica y es crónica. El concepto de crónico es fundamental para entender la obesidad. En la medicina hay dos paradigmas de enfermedades, las agudas y las crónicas. Las agudas son aquellas que tienen un comienzo y un final, en la cual se tratan y se curan, y las crónicas son aquellas en las cuales tienen un comienzo insidioso, pero probablemente no tengan un final, ¿sí? Sino que son tratables, controlables, pero no podemos hablar de cura. Las agudas son la gripe, la diarrea, ¿sí? Las crónicas son la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Son enfermedades en las cuales se pueden tratar, se pueden controlar, pero no podemos buscar una cura, ¿sí? Por lo tanto, el tratamiento que haga el paciente tiene que ser de por vida, ¿sí? Esto es importante para después, para cuando hablemos un poquito de tratamiento, ¿qué es lo que vamos a elegir? No podemos elegir para una enfermedad crónica un tratamiento agudo, como se eligió siempre, llamado dieta, porque la dieta tiene una idea de principio y tiene una idea de fin, ¿sí? Tenemos que elegir cambios en el estilo de vida, porque es para toda la vida, ¿sí? Entonces, algo importante a tener en cuenta en nuestros pacientes. No podemos darle dieta. La dieta tiene un final, ¿sí? Y la obesidad es una enfermedad crónica, no puede tener un final. Es como que a un diabético le demos una dieta por 15, 20 días hasta que se le corrija el azúcar y después le sacamos la dieta, ¿sí? Fundamental que sea el concepto de crónica. Es heterogénea y está producida por un desbalance en la proporción músculo-grasa. Ustedes van a encontrar muchas definiciones de obesidad, pero créanme que la que le importa a ustedes como médico es cuánta grasa soporta un paciente según la cantidad de músculo que tenga. Si uno podría hacer un excelente medidor de obesidad, lo que haría es medir la cantidad de músculo que tiene un paciente proporcionado con la cantidad de grasa y sobre todo la grasa abdominal. Y ahí nos va a decir cuán obeso es un paciente, ¿sí? Todavía no contamos con estas reglas, en algún momento las vamos a tener, pero la realidad es que a simple vista también uno se puede dar cuenta. ¿Por qué le digo que esto es importante? Porque ustedes van a ver pacientes que parecen ser flaquitos, se sacan la ropa y lo ven que tienen brazos y piernas flaquitas y panza. Y por más que el índice de masa corporal le den valores normales, esos pacientes son metabólicamente obesos y tienen todos los riesgos que tiene la obesidad, ¿sí? Entonces recuerden este concepto, es el desbalance de obesidad-grasa. Otro ejemplo, los luchadores de sumo parecen pacientes tremendamente obesos. Bueno, metabólicamente no son tan obesos. Estos deportistas de élite hacen incremento de la masa muscular, pero mucho, hasta no poder más, y como su deporte tiene que ver con un tema de peso, lo que hacen después es comer más todavía para aumentar la masa grasa, ¿sí? Pero tienen tremenda cantidad de masa muscular. Y estos pacientes no tienen diabetes, no tienen síndrome metabólico, por lo menos mientras entrenan. Si después cuando dejan de entrenar, probablemente después sí lo hagan, ¿no? Los deportistas de élite que dejan de entrenar, es muy común que después hagan obesidad realmente. Pero estos pacientes, mientras están, para que tengan la idea, estos deportistas de sumo no tienen enfermedad metabólica. Bueno, que está determinada por la interrelación de factores genéticos, como vamos a ver ahora, ambientales, psicosociológicos y culturales.
¿sí? Ahora vamos a ir un poquito más entendiendo alguno de eso y si no, después volvemos. La clasificación de obesidad, esta la conocen todos, no vamos a parar en esta, ¿sí? Todos sabemos que obesidad es un índice de masa corporal a partir de 30. ¿Se acuerdan que es peso sobre talla al cuadrado? Creo que en el labo ya lo vieron más o menos. Y esta tablita que, bueno, ya la encuentran en todos lados, tampoco vamos a perder tiempo con eso. Como les decía recién, esas tablas son hechas para estadística, pero en el paciente individual sirven poco por estas razones de que yo le decía. Hay pacientes que tienen mucha masa muscular y nos da un índice de masa corporal alto, y pacientes que aparentan ser de normopeso, pero cuando uno los ve desnudo, los ve que tienen panza y están sarcopénicos, o sea, tienen músculo, poca cantidad de músculo en el cuerpo, ¿sí? Y son también obesos. Por ahí esto nos sirve un poquito más, y la que más usamos es la circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura se mide con 1 centímetro entre la espina ilíaca antero-superior y el último reborde costal. Ahí se busca un punto intermedio y una línea que pasa entre los dos puntos de los dos costados más el ombligo, y ese es el punto máximo de la circunferencia de cintura. Como ustedes verán ahí, a partir de 80 en la mujer y a partir de 94 en el hombre está aumentado, y hablamos de alto riesgo cuando a partir de la mujer es 88 y en el hombre a partir de 102. Acá algunos factores epidemiológicos y demográficos. Fíjense lo que pasó en la Argentina. Esta es una encuesta argentina del 2005 al 2018 con la incidencia de sobrepeso y obesidad. Miren cómo fue variando el sobrepeso de un 34% en 15 años, en 13 años a 36%, y de obesidad del 14 al 25%. Y si uno mide las dos cosas juntas, de 49 a 53.4, ¿sí? Realmente es más frecuente hoy en día tener sobrepeso y obesidad que ser de peso normal, ¿sí? Así que fíjense si esto, como vamos a ver adelante, es un gran problema de salud pública. Pero no es solamente porque nos veamos gorditos, sino porque enfermedades tan importantes como la diabetes, el colesterol y la presión también han aumentado muchísimo su incidencia desde el año 2005 a 2018. Por ahí la presión no se ve tanto, por ahí los hipertensólogos son un poco más efectivos que lo que hacemos obesidad, pero fíjense la diabetes, que es el principal indicador de obesidad, ¿sí? Ustedes saben que la principal causa de diabetes tipo 2 es la obesidad. Fíjense, un 50% aumentó en 13 años, de 8,4 a 12,7, ¿sí? Lo cual estamos diciendo que estamos perdiendo la batalla de esta pandemia crónica, ¿sí? No una pandemia aguda como la que estamos viendo con el COVID, sino una pandemia crónica. Y fíjense lo importante que es esto. A medida que vamos aumentando en el índice de masa corporal, va disminuyendo nuestra expectativa de vida. Nuestra expectativa de vida, como le contaba a alguno de mis alumnos el otro día, depende mucho del lugar en el que nazcas, ¿sí? Pero esto también es muy importante, depende del peso que tengas. Fíjense que si la incidencia de masa corporal entre 30 y 35, llegamos a perder hasta 4 años de expectativa de vida. Y si tenemos más de 40, perdemos de 8 a 10 años de expectativa de vida. O sea, si nosotros íbamos a vivir hasta 75 años, vamos a vivir 65 años. Fíjese la importancia de la obesidad que tiene. Se piensa que cada 5 kilos por metro cuadrado de aumento de índice corporal, la tasa es hasta del 40% de mortalidad por enfermedad coronaria, ACV y otras enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Fíjense si la obesidad no es una gran enfermedad. Bien. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Esto pasa para eso que vemos en hipertensión, o más aún todavía, más pronunciado. La gran mayoría de las obesidades son primarias. Las secundarias algo son menos del 1%. ¿Cuáles son algunas? Algunas cromosómicas o genéticas, ¿sí? Como el síndrome de Prader-Willi, que son chicos hiperobesos, hiperlaxos y con algún trastorno en la esfera psiquiátrica. Lo ven más los pediatras que nosotros, que los clínicos, que los clínicos, ¿sí? Pero es el paradigma de obesidad genética en los chicos, el síndrome de Prader-Willis. Hay otros también. Las endocrinológicas, el hipotiroidismo y el Cushing, pero como siempre trato de transmitir, si bien es una causa de sobrepeso, cuando un paciente tiene hipotiroidismo o Cushing, no consulta por obesidad. Son tantos los síntomas y signos que presenta el hipotiroidismo y el Cushing que los pacientes consultan
por esos signos y síntomas, no porque están más gorditos. Tengan eso mucho en cuenta, ¿sí? O sea, que es muy raro que a alguien le vaya a consultar por obesidad y ustedes descubran un Cushing o un hipotiroidismo. No. Generalmente la obesidad es parte de un todo, ¿sí? Y la farmacológica, esta sí la vemos y cada vez más creciente. Hay muchos fármacos que provocan obesidad. El más frecuente es el ácido, les puse lo más frecuente acá, es el ácido valproico, el corticoide, ustedes ya lo saben. La insulina aumenta de peso, es una hormona anabólica por excelencia. Y los psicofármacos, ¿sí? Sobre todo los antipsicóticos y varios de los antidepresivos, como la paroxetina, antidepresivo, y el antipsicótico, la quetiapina, la olanzapina y la clozapina, son medicamentos que aumentan muchísimo, muchísimo de peso. Y después también hay algunas que son hipotalámicas, ¿sí? O neurológicas, como los tumores hipotalámicos que aumentan el apetito. Son bastante raras, mucho menos del 1%. La mayoría son primarias. ¿Y aquí le llamamos primaria? Porque también tiene algunas causas. No es que no tenga ninguno, lo que pasa es que no tiene una causa específica. Este es un cuadrito que alguna vez presenté entre las múltiples causas que nos llevan a tener esta obesidad primaria. Hay causas genéticas y epigenéticas. Genética, sabemos que si uno de los padres tiene obesidad, el 50% de su descendencia puede tener obesidad. Si los dos padres tienen obesidad, hasta el 80% de su descendencia puede tener obesidad. Pero si ninguno de los padres tiene obesidad, solamente el 20%. ¿Sí? O sea, no hay dudas de que hay una causa genética, pero no podemos echarle la culpa a la genética. Hay proyecciones que hablan de que la genética tendría que ver solamente en un 30%. El 70% es medio ambiente. Y hay cuestiones después epigenéticas. Creo que ustedes deben saber ya, por ser mucho más jóvenes, y esto se introdujo más en esta era y no en la que yo estudié. La epigenética son esos pequeños cambios en la acetilación de las histonas del ADN, en el cual provocan pequeños cambios, ¿sí? En la genética y que duran hasta 3 generaciones, ¿sí? ¿Dónde vimos esto? Por ejemplo, en los post-trauma, en los ansiedades postraumáticas de la posguerra, que se veía que los hijos de las mujeres que habían estado en hambruna y de las personas que habían tenido estrés postraumático en la guerra, hasta la tercera generación eran más susceptibles de tener trastorno de ansiedad. Esto también lo vimos en obesidad. Fetos de madres desnutridas por la hambruna, por el Holocausto, por la Segunda Guerra Mundial, por el exterminio en Armenia, bueno, varias catástrofes de la humanidad, se vio que había mayor riesgo de obesidades hasta 3 generaciones posteriores. ¿Qué otras causas provocan obesidad? Los disruptores endocrinos, ahora vamos a nombrar algunos, pero estas son sustancias químicas que las tenemos en los alimentos, las tenemos en el aire, que van a modificar algunos de nuestros receptores, provocando aumento de peso. Ahora vamos a charlar un poquito más de eso. Bueno, malos hábitos alimentarios, no tengo que contarle nada a ustedes de esto, ¿sí? La revolución industrial ha hecho que cambiemos muchísimo nuestra forma de alimentarnos. Cuando vayamos al tratamiento les voy a contar algunas cosas que son interesantes y que son importantes a tener en cuenta a la hora del tratamiento, pero quedémonos con que estamos comiendo el doble de lo que deberíamos comer y estamos comiendo solamente un 30% de alimentos y el 70% son comestibles, en los cuales comestibles no son alimentos, sino que es todo lo que entra en nuestra boca, ¿sí? Muchos malos hábitos alimentarios, sedentarismo, ¿sí? También la revolución industrial nos trajo de que cada vez nos movamos cada vez menos, en medio de locomoción, trabajos cada vez más automatizados, celulares, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar o le preguntan a nuestros padres, a sus padres o abuelos cómo eran sus juegos y cómo se movían cuando eran jóvenes comparado con los jóvenes de ahora, la diferencia es abismal. Distorsiones cognitivas, todo un capítulo, también vamos a hablar un poquito más, pero para introducirlo en algo es el aspecto psicológico de la obesidad. Las causas de obesidad por culpa psicológica y el estrés. El estrés. Ustedes saben que el estrés agudo es normal y está bien, pero cuando el estrés es crónico, aumenta la cantidad de corticoides y todos sabemos lo que le hace el corticoide a nuestro cuerpo, que provoca sarcopenia, disminución de la masa muscular y aumento de la grasa abdominal, que es la tóxica para nuestro cuerpo, la que provoca insulinoresistencia, ¿sí? Y provoca enfermedades como diabetes, presión y colesterol. Todas estas causas, en algunos funcionará más una, en otros serán dos, en otros tres y en otros todas. Pero en cada paciente con obesidad hay algo de todo esto.
Bien, algo más de lo que estamos hablando, posibles factores interrelacionados que contribuyen a la obesidad, no son causa única, sino que cada uno tiene alguno de todos estos. Y en cuanto a lo mental, los niveles socioeconómicos, en la Edad Media, tener nivel socioeconómico alto era sinónimo de opulencia, ¿sí? De obesidad. Ahora es al revés. Ahora tener socioeconómico bajo es causa de obesidad, ¿sí? De obesidad y de nutrición, porque lo que vemos en nuestros hermanos del Chaco y de provincias del norte, que son personas con obesidad pero desnutrido, porque se alimentan solamente con hidratos de carbono y grasa, ¿sí? El acceso y la asequibilidad a los alimentos, esto que les decía, el entorno ambiental y físico, las culturas, las actitudes socioeconómicas y las sustancias químicas, esto que les decía, los disruptores endocrinos, la genética con su epigenética, los polimorfismos, las mutaciones, causas fisiopatológicas, alteraciones de niveles hormonales y péptidos gastrointestinales, alteraciones homostáticas y de la vía de recompensa, medicamentos y condiciones de salud que pueden aumentar de peso, y relativa al comportamiento, que es lo que decíamos, dieta, sedentarismos, factores emocionales, la falta de sueño, chicos. Dormir menos de 7 horas es un factor de riesgo importante para obesidad, ¿sí? Y ni hablar si uno tiene un sueño cortado. También vamos a volver un poquito sobre eso. Y el fumar te mantiene flaco, pero es causa de obesidad, porque los tienen que dejar de fumar. Y cuando dejan de fumar, los pacientes aumentan de peso. Creo que ustedes tuvieron un laudo de tabaquismo, así que saben que dejar de fumar aumento de peso por muchas causas, pero porque aumenta la palatabilidad, disminuye la nicotina es ansiolítica, y aparte porque aumenta la termogénesis adaptativa, o sea, hace que uno después de comer, cuando fuma, gasta más energía y cuando deja de fumar, esa energía no se gasta. Entonces, bueno, todos estos son factores que contribuyen al aumento de peso. Esta diapositiva parece un poquito complicada, pero en realidad la traje para poder contarles un poquito que una persona no aumenta de peso solamente por hambre. El cuerpo tiene mecanismos perfectos de homeostasis, de que cuando hay más comida disminuye el metabolismo y aumenta el apetito, y cuando hay menos cantidad de comida, perdón, cuando hay menos cantidad de comida aumenta el apetito y disminuye el gasto, y cuando uno come mucho disminuye el apetito y aumenta el gasto. Esto está muy bien controlada por el hipotálamo, ¿sí? Por esta sustancia que ven ahí, la sustancia nigra y el área tegmental ventral, ¿sí? Pero lamento decirle que el ser humano no come solamente por hambre, ¿sí? Que sino que también come por ansiedad y por placer, ¿sí? Vuelvo a repetir, si comiéramos solamente por hambre, el grado de obesidad sería muy, muy poquito, como era en la era prehistórica. Yo siempre les cuento a los pacientes que hay 3 esferas. Una es el apetito, uno es la ansiedad y otro es el hambre. Y uno es el apetito, uno es la ansiedad y otro es el placer. Y generalmente estas esferas hoy en día están mezcladas y el paciente siente hambre, no puede distinguir si es ansiedad o placer, ¿sí? Lo que se debe hacer con un buen tratamiento de la obesidad es tratar de separar estas 3 esferas y tratar cada cosa por separado. Tratar la ansiedad donde hay que tratarla, poner el placer donde hay que ponerlo, ¿sí? Y que quede solamente el hambre. Y cuando tenemos que trabajar con el hambre es mucho más fácil que nuestros pacientes adelgacen, ¿sí? Ahora, si el paciente no puede distinguir entre ansiedad y placer, es una lucha bastante difícil de ganar el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Yo no digo que uno no tenga que comer por placer, pero si uno tiene que comer todos los días por placer, es porque algo del placer nos está fallando, ¿sí? El placer se busca en otras cosas, no se busca en el alimento. Insisto, que un sábado de la noche te junte con amigos y coma algo rico, está perfecto, ¿sí? Pero no podemos buscarle en cada comida algo placentero. Cada día tener que comer algo rico. No, eso no es natural para el ser humano. No hago juicio de valor, no digo que esté bien y que esté mal, digo que no es natural. Es una descripción de la realidad, ¿sí? Bueno, nada, y esto es lo que le mostraba, que hay un sistema hipotalámico que es el del hambre y un sistema mesolímbico de recompensa que tiene que ver con el recuerdo de que alguna vez comí algo rico, entonces me dan ganas de comer algo rico cuando estoy más ansioso, cuando estoy triste, cuando estoy estresado, ¿sí? Esto la industria farmacéutica lo sabe y muy bien, y hay sectores en la industria, perdón, la industria farmacéutica no, en la industria alimentaria, y hay sectores que contratan las empresas, ingenieros que se dedican a saber
cómo pueden engañar a nuestro sistema mesolímbico para que nosotros tengamos más apetitos, engañemos a nuestro sistema hipotalámico, que nos dé más hambre, así podemos consumir más. Parece perverso, ¿no? Pero esto existe, chicos. Existe, hay departamentos en multinacionales dedicados al alimento para tratar de que sea más aditivo, más palatable los alimentos, para que consumamos más. No es para que nos enfermemos más, es para vender más, pero bueno, nos terminamos enfermando más. O sea que la lucha es cruel y mucha, como decía un tango. Bien, esto es lo que les quería contar de los disruptores endocrinos, que son estas sustancias que están en el ambiente, en los alimentos, en los agrotóxicos, en la industria, que hace que a través de receptores de nuestro organismo, como son receptores estrogénicos o receptores del PPAR gamma, no sé si alguna vez lo vieron, que son esos receptores que cuando se estimulan aumentan la cantidad de adipocitos, hace que tengamos mayor cantidad de grasa, ¿sí? Bueno, estas sustancias, los talatos, el DDT, la ginesteína, el bifenol A, el dietilbestrol, estimula o los estrógenos o estos receptores PPAR gamma y hace que engordemos más, hace que aumente la cantidad de adipocitos, de células adiposas, y que aumente el tamaño, ¿sí? Lo cual nos hace más gorditos. Esto está en los plásticos de las botellas en las que consumimos, en los biberones de los nenes, en juguetes, en el aire, en la agroindustria, ¿sí? Y esto es una de las causales también de esta pandemia de la obesidad. Por supuesto que esto poco podemos hacer nosotros, sino que lo que nos tienen que cuidar son las autoridades, ¿no? Bueno, a través de la salud pública. Bueno, un poquito más a la clínica, los tipos de obesidad. Según la morfología, recuerden que hay una forma androide, que es la formita de manzana, pecho y panza gorda, extremidades finitas, parecida a la del Cushing, y la ginoide, que es la pera, que es la más típica de la mujer, que por ahí panza un poco más chata, pero cola y piernas más anchas, y la generalizada, que es toda. Siempre digo que hay una buena y una mala noticia para cada una de estas. Para el androide, la buena noticia que la más fácil de bajar, pero la mala noticia que la que más provoca síndrome metabólico. Y la ginoide es justamente al revés. Las chicas sabrán, las que tienen más sobrepeso en las piernas o en la cola, que ese sobrepeso o obesidad cuesta mucho más bajar, pero no tiene incidencia en la enfermedad metabólica. Es más, hasta había algunos estudios que decían que hasta era protectora. No creo mucho en eso, pero hay algunos estudios que dicen que sí, que hasta es protectora. Pero bueno, lo que sí sabemos es que no tiene mayor riesgo de enfermedad metabólica. ¿Sí? Bueno, y la generalizada tiene lo peor de los dos, por supuesto. Y después, fisiológicamente, están los obesos con hiperplasia y con hipertrofia. ¿Qué significa esto? Fácil. Hiperplasia, aumento del número de adipocito, hipertrofia, aumento del tamaño. ¿Sí? Siempre supimos que los chicos crecían con hiperplasia y los grandes crecíamos con hipertrofia del tejido adiposo. Hoy sabemos que los adultos, cuando engordamos mucho, podemos hacer también hiperplasia. ¿Por qué? Porque la hipertrofia tiene un límite. Cuando se llega a una cierta cantidad de micras, se empiezan a disparar ciertas sustancias autacoides, esas sustancias que actúan en local, y hacen que algunas células quiescentes, ¿sí? Que son multidiferenciadas, o sea, que se podrían diferenciar en fibroblastos o en otras células, se pueden diferenciar en adipocitos, ¿sí? O sea que cuando la hipertrofia es mucho, también puede haber hiperplasia a cualquier edad de nuestra vida. Esto es muy importante, porque si engordamos mucho, hiperplasiamos. Y cuando hiperplasiamos, después es mucho más difícil bajar de peso, porque las células adiposas que están no se van, se podrán achicar con la dieta, pero no se van. Y las células adiposas cuando se achican son como el Pac-Man. Bueno, ustedes son muy jóvenes, no sé si han visto el Pac-Man, pero era un dibujito que se iba comiendo todo, ¿sí? Son células muy hambrientas, ¿sí? Por eso que es tan difícil el tratamiento de los pacientes cuando tienen mucha obesidad. Y por eso que ahí la idea de la cirugía toma bastante fuerza. Bien, esta diapositiva parece un despiole, pero la verdad que esto es lo que le decía al principio, que quien sabe obesidad sabe medicina, porque acá ven todas las patologías que puede tener un paciente por obesidad. Esto le va a quedar grabado a ustedes. Nada, lo que les puedo decir que el aparato gastrointestinal, hígado graso, una gran patología que ustedes saben que hasta el 3 del 10%
puede terminar con cirrosis, o sea que es un gran problema de salud de los obesos, mayor riesgo de piedras en la vesícula y de reflujo gastroesofágico, el aparato cardiovascular, aterosclerosis, hipertensión, colesterol, diabetes, riesgo de todos los cánceres que se le puede imaginar, todos los cánceres, cada vez hay más cánceres que tienen riesgo con la obesidad, metabólico, diabetes, gota, resistencia a la insulina. ¿Qué les puedo contar, chicos? Genito urinario, ovario poliquístico, menstruaciones anormales, infertilidad, artrosis, problemas pulmonares, síndrome de la apnea del sueño. Creo que vieron también un laboratorio con apnea del sueño. No provoca asma, pero los pacientes asmáticos la pasan mucho peor. Hipertensión pulmonar, disnea. Bueno, fíjense que no falta ningún lugar del cuerpo en el cual la obesidad nos traiga algún problema. ¿Sí? Esto quiero que a ustedes les quede así que no quiero perder tiempo con esto. Esto no suma mucho y lo pueden leer en cualquier lugar. Pero fíjense que la obesidad es una gran enfermedad. Por tener, a medida que aumentamos de kilos, aumentamos el riesgo de tener cada una de estas cosas que aparecen ahí. Por supuesto que después yo siempre digo, depende de la genética de cada uno. Si mi papá es diabético y yo aumento de peso, voy a ser diabético. Si mi mamá tiene gota y yo aumento de peso, voy a tener gota. Porque uno es lo que trae genéticamente versus lo que hace el medio ambiente con cada uno de nosotros. En este caso, enfermedades que la obesidad nos hace manifestar, bueno, si tenemos la genética, sin duda la vamos a tener. ¿Sí? Por ahí un capítulo aparte, para esta que es la más frecuente y la que más se habla, pero como vieron no es la única, pero quería contarles porque en algún momento uno de los alumnos me preguntó que por ahí hablara un poquito más de esto, y la realidad es que la obesidad provoca insulinoresistencia y la insulinoresistencia provoca hipertensión, colesterol, diabetes, hiperuricemia, hígado graso, procoagulación de la sangre, mayor riesgo de cáncer, de varios cánceres, inclusive el de próstata. Tendría que poner 500 cuadritos, pero estos son los más importantes. Dos cosas importantes por esto para que se entienda. ¿Por qué es importante esto? Porque todos sabemos que cualquiera de estos, por separado, hipertensión, dislipemia, diabetes, son factores de riesgo cardiovasculares. Pero también aprendimos lo que es el riesgo múltiple, que es peor tener un poquito de cada uno que tener de uno mucho. Y ustedes fíjense que por tener insulinoresistencia y tener obesidad, tenemos muchos. Por lo tanto, el riesgo de aterosclerosis y por ende de ACV, de infarto y de aterosclerosis en cualquier parte del cuerpo es mucho peor en un paciente que tiene obesidad con insulinoresistencia. ¿Sí? Y sobre todo esa obesidad que le decía que es la intraabdominal, que es donde está la grasa más activa, que provoca más insulinoresistencia, que es la forma de manzana, que la que le decía que era la peor noticia porque era la que provocaba muchas enfermedades. Que era la mejor noticia porque era la que más fácil se podía bajar de peso, ¿sí? Pero lo peor era porque provocaba más enfermedades metabólicas de insulinoresistencia. Por lo tanto, una persona por tener obesidad abdominal ya tiene 4 o 5 de los factores de riesgo más importantes para la principal causa de mortalidad en el mundo, que es la aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, fíjense por qué es tan importante esto. Y también me preguntaban en algún momento que explicara un poquito por qué la obesidad provoca insulinoresistencia y por qué la insulinoresistencia a todas estas enfermedades. Se lo voy a explicar como se lo explico a mis pacientes. Los seres humanos tenemos una cierta capacidad para almacenar grasa como combustible. Y eso depende de la cantidad de músculo que tengamos. Vamos a poner el ejemplo de una botella. Una botella tiene, cuando usted compra una botella, tiene hasta un tope que tiene líquido, pero le entra un poquito más de líquido, ¿sí? Bueno, si uno le sigue metiendo a esa botella más líquido, se empieza a desparramar esa botella. Si uno excede la cantidad de grasa que está predeterminado genéticamente a tener, que depende de la cantidad de músculo que tengamos, por ejemplo, si tenemos 5 kilos de músculo, podemos tener, por ejemplo, 5 kilos de grasa, pero si tenemos 7 kilos de músculo, podemos tener 7 kilos de grasa. Es un ejemplo, no es totalmente real. Pero uno depende de cuánta cantidad de grasa tiene según la cantidad de músculo que tenga, ¿sí? Entonces, pero cuando se rebalsa esa capacidad que tenemos de tener grasa, de guardarla en la panza y guardarla en el tejido subcutáneo, esa grasa se empieza a desparramar por todo el organismo, ¿sí? Y el organismo no sabe manejar la grasa. Y hay dos lugares que la saben manejar menos, que es el músculo y el hígado. Esa grasa que se desparramó, esa grasa ectópica,
Es tan mala que algunos le llaman grasa metastásica. Fíjense si será mala, grasa metastásica. Esa grasa se va al músculo y al hígado, y en el hígado provoca hígado graso, y en el músculo provoca insulinoresistencia, porque esos hígados grasos compiten con la insulina a través del receptor en mecanismos prereceptor, receptor y posreceptor, y no dejan trabajar a la insulina, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el páncreas? Aumentar mucho más la cantidad de insulina, porque hay resistencia a la insulina. Entonces cae hiperinsulinemia. Al aumentar la cantidad de insulina, ¿qué es lo que pasa? Por un mecanismo de receptores, cuando hay mayor cantidad de una hormona, disminuye la cantidad del receptor. Feedback negativo, ¿sí? Entonces, empeora la insulinoresistencia y aumenta más la insulina. Y, gente, si queremos engordar, necesitamos muchas cosas, pero hay algo que tenemos que tener sí o sí, insulina alta. Si uno tiene la insulina alta, come lechuga y engorda, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo por el cual la obesidad provoca insulinoresistencia. ¿Y por qué la insulinoresistencia provoca todas estas enfermedades? Podríamos hablar día de esto, ¿no? Porque hipertensión es porque la insulina aumenta la cantidad de sodio, la reabsorción de sodio, y aumenta el sistema renina-angiotensina. Entonces la insulinoresistencia provoca hipertensión, ¿sí? Bueno, de cada una de estas hay un montón de explicación que están en cualquiera de los libros y se lo van a explicar mejor que yo. Pero lo que quiero que entiendan es esto. La obesidad abdominal provoca insulinoresistencia porque se rebalsó la cantidad de grasa que podía tener un paciente para almacenar. Esa grasa fue a competir con la insulina en el músculo y en el hígado, y ahí es donde provoca insulinoresistencia. Eso lo medimos con el índice OMA, ¿sí? Es un lugar, no es lo mejor el OMA. Hay un método que es el CLAM euglucémico, pero es muy difícil de hacer. Hay que internar al paciente, ponerle una vía, muy difícil. Usamos el OMA, que nos ayuda mucho, ¿sí? Bueno, los criterios del síndrome metabólico, que también lo deben tener, no quiero perder el tiempo con esto, está en cualquier lado, pero que sepan que hay criterios que tienen que ver con la circunferencia abdominal, con los triglicéridos, con el HDL, con la presión y con la glucemia en ayuno. Y si tenemos tres de estos glucemios, tres de estos criterios, tenemos insulinoresistencia. Hay varios, este es el que más usamos, ¿sí? También les va a quedar grabado ahí, así que lo pueden ver las veces que quieran, no perdamos tiempo con esto. Ahora sí, vamos al tratamiento. No sé cómo estoy con el tiempo. Bien, 20 minutos para el tratamiento. Cuando uno quiere decir cómo se trata la obesidad, hay que tener en cuenta que no se puede tratar la obesidad solamente del consultorio, solamente de la nutricionista, de la actividad física, ni del psicólogo, ni solamente del médico, ¿sí? Que la obesidad es una enfermedad. Esto asemeja a ser una parte de un Partenón, en el cual la piedra angular es la obesidad, y después tenemos todo lo que tenemos que hacer nosotros para tratar de que el paciente, ayudarlo con la obesidad, ¿sí? Dieta, actividad física, dieta, no. Plan alimentario, actividad física, apoyo psicológico y tratamiento médico. Y fíjense esto que está puesto a propósito. Los fármacos y las cirugías está dentro de la pata médica, pero está dentro de una estrategia global de tratamiento. Es un pedacito dentro de la pata médica, y es un pedacito dentro del andamiaje de la parte nutricional, psicológica y de actividad física. Y la base de todo esto es la educación. ¿Qué le quiero decir con esto? Nunca vamos a tratar a un paciente con obesidad solamente con un fármaco. Nunca la vamos a tratar solamente con cirugía, ¿sí? Sino que son estrategias dentro de un tratamiento global que tenemos que conocer nosotros, que tiene que hacer el paciente para poder bajar de peso. Por supuesto que hay un nivel poblacional y un nivel individual. Nosotros podemos actuar en el nivel individual, ¿sí? Como médicos de cabecera, primer nivel nosotros, un gran porcentaje de pacientes con consejos que le vamos a dar nosotros van a andar mucho mejor, ¿sí? Con simples consejos. Hay pacientes que, si tenemos empatía con ellos, nos van a hacer caso, me pasa todos los días, y terminan bajando de peso. Cuando nosotros no podemos, necesitamos alguna ayudita un poquito más, podemos ayudarnos del nutricionista, y cuando ya no podemos, ni nosotros ni el nutricionista, porque hay cuestiones más psicológicas, como vamos a ver ahora, por ahí necesitamos de un equipo interdisciplinario donde la parte fuerte sea los aspectos psicológicos de la obesidad. Y después tenemos nivel poblacional, lo que hagan los estatutos gubernamentales y no gubernamentales para el control de alimentos. Y acá puse la normativa de la Unión Panamericana de la Salud, la OPS, para intervención a nivel sociopolítico. Que algunas de las cosas que vamos a hablar tienen más que ver con los entes con la OPS, mucho más que con los gobiernos. Aunque ya en Argentina se está
tiene media sanción la ley de etiquetado, que si quieren después hablamos sobre eso. Esto es lo que les decía hoy, no todo lo que entra en nuestra boca son alimentos. Según la encuesta de hogares que se hizo en Argentina, solamente el 30% de lo que consumimos son alimentos. Los alimentos son aquellos que aportan nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas insaturadas, vitaminas, minerales necesarios para nuestra vida. Comestibles son cosas que nos incitan a comer. Generalmente son comidas de paquete, las cuales solo nos aportan exceso de calorías, sal y que nos hacen engordar. ¿Sí? Es bastante tajante la definición. Comestible es todo lo que comemos y no nos alimenta. Y alimento es lo que realmente nos alimenta. 30% en Buenos Aires. Ni me quiero imaginar en otros lugares. Y ustedes seguramente en la carrera han aprendido mucho de hidratos de carbono, de proteínas y cómo dividir los alimentos. Está muy bueno saberlo, está bueno tener en cuenta, pero yo les voy a dar algo más fácil. Más fácil y qué es lo que hay que hacer con nuestros pacientes. La Organización Panamericana de la Salud, que es un ente de la OMS, como todos ustedes saben, dividió los alimentos en alimentos naturales o mínimamente procesados, que son los que tenemos que comer, los ingredientes culinarios, que son los que le ponemos a los alimentos, ¿sí? Como para hacerlos más ricos o más enriquecedores en algunas sustancias, y los productos que son procesados o ultraprocesados. ¿Sí? Fíjense, los productos procesados están los procesados y los ultraprocesados. Les comento que los ultraprocesados son aquellos en los cuales no tienen nada de alimento. Por ejemplo, un chisito. Cero alimento. ¿Sí? Un cartón, como varias de las papas fritas. ¿Sí? No tienen nada de alimento. Y los procesados son aquellos que pasaron por la industria, pero le pusieron agregado de edulcorante, emulsivante, resaltante del color, IPS 58, que lo que estamos comiendo es mucho más sustancias químicas que alimentos. Por lo tanto, lo que tenemos que comer son alimentos naturales. Y se la voy a hacer más fácil todavía lo que yo hago con mis pacientes. Ustedes tienen que decir a sus pacientes que tienen que comer como si vivieran en una isla, hace 500 años atrás. Pero esa isla es paradisíaca. Cualquier rey o cualquier dios quisiera haber estado viviendo en esa isla. Porque en esa isla hay de todo. Todas las frutas, todas las verduras, todas las legumbres, todas las hortalizas, todos los animales y sus derivados, leche, huevo. O sea, sería un paraíso hace 500 años atrás. ¿Sí? Bueno, así es como nuestros genes, que tienen 4,5 millones de años, ¿sí? Se alimentó durante 4,5 millones de años. La revolución industrial tiene 150, 200. Coca-Cola creo que tiene, si no me equivoco, 80 y algo, y McDonald's también más o menos igual. ¿Sí? Nuestros genes están para comer alimentos no comestibles y por eso nos pasa lo que nos pasa. No solamente obesidad, sino mayores enfermedades inmunológicas, mayor riesgo de cáncer. Por lo tanto, hay que inculcar comer alimentos saludables. Yo le digo a mis pacientes, todo lo que encuentra en esa isla lo podés comer. Ojo, en esa isla no hay ni un kiosco, ¿sí? No hay ninguna cerealera, ¿sí? O sea que no podemos tampoco picotear la harina, pisar la harina y hacer harina refinada 4.0, ¿sí? No hay molinos, no hay kioscos, no hay mercados. Todo lo que encuentres ahí, podés comerlo cuando vos quieras y como quieras y escuchar tu cuerpo y comer lo que... Si uno escucha al cuerpo y saca los productos procesados, el cuerpo sabe muy bien pedirte cuando necesitas proteína y cuando necesitas carne, cuando necesitas hidratos de carbono y querés una fruta, o cuando necesitas grasa y querés una palta. Lo que pasa es que hemos dejado de escuchar al cuerpo, ¿por qué? Porque la industria lastimó nuestro sistema hipotalámico y nuestro sistema de recompensa y hace que no podamos elegir. Pensamos que somos libres cuando elegimos los alimentos, pero es una libertad condicionada. ¿Sí? Nos condicionaron a elegir lo que querramos. ¿Sí? Nos condicionaron a elegir el chisito, la papa frita. ¿Sí? Nos condicionaron a eso. No es nuestro, no es natural. Por lo tanto, fíjense que esto no lo digo yo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, a través de la OMS, para que el mundo intente volver a los productos naturales y poder alejarnos de muchos de los flagelos. Uno es la obesidad, la diabetes, la presión, el colesterol, el cáncer, las enfermedades inmunológicas y neurológicas y inmunológicas también. Entonces, un buen consejo a nuestro paciente, la isla. Acuérdense del concepto, ese es mío el concepto, se los presto. El concepto de isla, ¿sí? Que podemos comer todo lo que hay en esa isla, ¿sí? Después esto también lo pueden ir revisando. Esto se llama sistema NOVA, N-O-V corta A. Nunca, ni siquiera el experto en Argentina me supo decir por qué se llama NOVA. Pero bueno, se llama NOVA.
Búsquenlo y esto está en todos lados y es bastante fácil. Pero acuérdense lo de la isla, que es mucho más fácil. Vamos a hablar un poquito de actividad física. ¿Cuál es la mejor actividad física para la obesidad? Y ya ahora ustedes, sabiendo la definición de obesidad, si podríamos estar hablando, y que alguno se anima a decirme, con lo que hablamos hasta ahora, ¿cuál es la mejor actividad física para la obesidad? A ver si alguno se anima con lo que hablamos hasta ahora. Aumentar la proporción de músculo en el cuerpo. Qué genia, ¿quién es? Belén. Perfecto. Claro, si el problema de la obesidad es la desproporción entre el músculo y la grasa, ¿para qué lo sacábamos a caminar a nuestro paciente? Que sabemos que caminando tenés que caminar 2 horas y equivale a una manzana. Hay un profesor que conocí que decía salir a caminar, sacar a pasear al perro es muy bueno para el perro, no para nosotros. ¿Sí? Bueno, yo no soy ni muy ni tan. A ver, no quiero decir que la actividad aeróbica no sirva, ¿eh? No, 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 no. No quiero endemoniar la actividad aeróbica. Lo que estamos hablando es para obesidad. Es muy importante la aeróbica, esto que tenemos el concepto de 150 minutos semanales, ¿sí? 150 minutos semanales de una actividad moderada, repartida en varios días, es re importante para salud cardiovascular, para insulinoresistencia, para todo, ¿sí? Es fantástica. Pero estamos hablando de obesidad acá. Y para obesidad tenemos que bajar la grasa y aumentar el músculo. Y lo único que nos hace aumentar el músculo es el gimnasio. Es la musculación. Es hacer fierro. Llegar al fallo. Hacer fuerza. Ojo, no tenemos que ponernos grosos, ¿eh? No es sinónimo de ponernos grosos y ser patobica. No. Lo que tenemos que trabajar es la fuerza muscular. Tenemos que aumentar la cantidad de mitocondria. Cuando más mitocondria tenemos más metabolismo basal. Si tenemos más metabolismo basal, ¿sí? Tenemos más músculo efectivo, ¿sí? ¿Por qué la musculación es importante? ¿Sí? Perdón. Implicaría llegar al fallo con no tan necesario tanta carga, digamos. No tantas repeticiones. Uno debería llegar, por ejemplo, a decir, bueno, llegamos a 8 o 10, pero las últimas 2 repeticiones casi nos tendrían que ayudar. Claro, que se Eso, rompa el eso es llegar al fallo. Exacto. Para que el músculo crezca, tiene que haber rotura muscular de miofibrilla, insulina un poco alta y proteínas. Mientras haya eso, el músculo crece. En un medio ambiente con testosterona, por ejemplo, por eso que los hombres y los jóvenes mejoran la masa muscular, porque el medio ambiente hormonal es importante. Cuando más viejo nos hacemos, más nos cuesta, ¿sí? Más fuerza tenemos que hacer. Pero quería contarle algo importante. ¿Por qué la musculación es importante en los pacientes con obesidad? Primero, no le provocas tanto estrés. No le lastimás la rodilla y la cadera como sacarlo a caminar. Mientras haces la actividad de musculación, gastás más energía. Hay un efecto que se llama EPOC, que no tiene nada que ver con el EPOC de la enfermedad pulmonar, sino que es lo que un cuerpo gasta después que hace actividad física. Las 3, 4, 5, 6 horas después que hace actividad física. Eso se llama EPOC, efecto post-ejercicio. Lo que más provoca aumento de efecto post-ejercicio es la musculación. Y como dijo recién nuestra compañera, aumentamos el metabolismo basal, aumentamos la masa muscular. ¿Sí? Por lo tanto, no hay duda que la musculación es la mejor actividad física. Yo que le digo a mis pacientes, si hacemos algo aeróbica, tiene que ser en pileta o en bicicleta para no lastimarnos. Recuerde que cada kilo de peso de exceso en las articulaciones son 3 kilos más. Si un paciente pesa 20 kilos de más, cada paso que da le está tirando 60 kilos a cada rodilla. Es más frecuente la artrosis por obesidad que por vejez. Chicos, más frecuente la artrosis por obesidad que por vejez. Eso es tremendo. Rompimos todos los cánones. La artrosis era de los viejos, no de la gente joven. Es más frecuente la artrosis por obesidad. Entonces, hay que hacer algo aeróbico, por supuesto, hay que hacer musculación, y hay algo que se llama HIIT, que por ahí algunos lo conocen, es ejercicio intermitente de alta intensidad. Son algunos protocolos que se le puede dar a los pacientes que tienen poco sufrimiento. Les cuento el que se hace habitualmente en una bici fija. Son 8 segundos a máxima velocidad y 12 segundos paseando. 8 a máxima velocidad, 12 paseando, durante 20 minutos. Eso activa beta 3, activa adrenalina, noradrenalina, y provoca un gasto
energético mucho mayor que caminar 1 hora. ¿Sí? También lo pueden encontrar en cualquier lado, HIIT, el protocolo más conocido es el Vintage, pero no lo usamos porque es más complicado. Para obesidad usamos este de 8 y 12 segundos. 8 y 12 segundos, ¿eh? ¿Me entendieron bien? 8 a toda velocidad, 12 segundos paseando, moviéndose en la bicicleta, pero paseando, durante 20 minutos. Algo importante en la actividad física. Hagamos lo que pueda hacer nuestro paciente. Esto es lo ideal. Si un paciente pesa 140 kilos, bueno, lo sentaremos en una silla, le daremos pesitas, ¿sí? Y lo ayudaremos a que primero mejore la masa muscular, mientras le damos el plan alimentario para que baje de peso, y una vez que bajó un poco más y puede hacer algo más, lo vamos progresando. Pero bueno, esto es un pantallazo. Acá estaba lo del HIIT. Nada, búsquenlo, no perdamos tiempo con esto. Disminuye su resistencia, aumenta la oxidación de grasa, aumenta epinefrina, todo beneficioso. La verdad que está muy bueno. Esto es lo que les decía, para lograr la hipertrofia muscular, que digamos que es medio la vedette en el último tiempo para la obesidad, hay que estimular a una proteína quinasa que se llama mTOR, ¿sí? Que es lo que provoca la hipertrofia muscular. ¿Y qué la estimula? Los ácidos grasos de cadena ligera, como la leucina, la actividad física de musculación, y la hormona anabólica, como le decía hoy, la insulina, la testosterona y la gonadotrofina, la somatotrofina. Y después hay cosas que la inhiben a la mTOR. La metformina, la que usamos para diabetes y para insulina resistencia, inhibe a la mTOR. Inhibe a la hipertrofia muscular. ¿Qué tema esto, no? Le estamos dando metformina a un paciente para mejorar insulino resistencia, teniendo en cuenta que lo mejor para insulino resistencia es que no tenga obesidad, y para que no tenga obesidad tenemos que mejorar masa muscular. Ahí la industria metió la pata un poco, ¿no? Pero bueno, si quieren después lo charlamos un poquito más. No estoy diciendo que la metformina sea mala. Lo que estoy diciendo es que la musculación es 10 veces mejor. El problema es que la gente no hace musculación. Por lo tanto, es más fácil darle una metformina que incitarlo a los pacientes a que hagan musculación. Pero si nuestro paciente hace buena musculación, la metformina hasta podría estar contraindicada. Lo podemos charlar después si quieren. La hormona catabólica, el corticoide, bueno, todo eso ustedes saben que hace perder masa muscular. Y la actividad física aeróbica después de los 60 minutos, ¿sí? Cuando uno le hace hacer a otro paciente 30, 40, 45 minutos, no pasa nada. Bueno, gran capítulo. Aspectos psicológicos. Nada, algunas cositas. Tenemos una genética, hay un medio ambiente tóxico, y según cómo esté nuestro aparato psíquico, es que ese medio ambiente va a repercutir para que nos lleguen a pasar cosas o no en cuanto a varias cosas de la vida, inclusive en cuanto a la obesidad. Tenemos cosas conscientes y tenemos cosas inconscientes. Conscientes son aquellas que nos damos cuenta que estamos haciendo mal, pero las seguimos haciendo, y las cosas inconscientes son las cosas que las hacemos automáticamente sin saber por qué, pero está en algún lugarcito de nuestro cerebro. Eso determina una conducta, ¿sí? Y la psiconeurobiología es lo que estudia todo esto. Según cómo esté nuestro filtro psíquico, es que cosas que nos pasan en el ambiente nos repercutan de una manera positiva o negativa, dependiendo también de nuestro genoma. Esto se lo mostré en la otra charla, pero también tiene que ver con esto. El estrés y el estilo de vida, como le decíamos en la charla que le di yo de síndrome de reproducción general, ¿se acuerdan? Que le puse este cuadrito. Bueno, lo traigo siempre acá porque también depende del estrés, es un factor de riesgo para tener obesidad. Y vemos muchos pacientes sobreadaptados, ¿sí? Que no escuchan el estrés, entonces hacen directamente obesidad. Hacen directamente la enfermedad, no hacen el síntoma. Hacen directamente la obesidad. Y eso se da porque duermen menos de 8 horas, porque trabajan más de 8 horas, o porque no se recrea. Y cualquier persona que no haga eso sufre estrés, y el estrés te lleva a tener enfermedades. Una de ellas es la que nos toca hoy, que es la obesidad. Perdón, chicos, que por ahí voy un poco rápido, pero me dijeron que termine en 1 hora porque ustedes tienen otra clase que es importantísima también. Nada, y estos son lo que les decía de por qué a veces necesitamos ayuda del psicólogo. Porque está un gran capítulo, después búsquenlo si quieren, es re interesante, lo que se llama distorsiones cognitivas. Se las leo. Son hábitos de pensamiento falaces que producen creencias irracionales y que por lo tanto perturban emocionalmente al individuo y lo disponen a conductas riesgosas. Las más frecuentes son las siguientes, que se las voy a contar. Estas son distorsiones cognitivas. Una es la sobregeneralización. Algunos ejemplos para entenderlo. Son pensamientos que tienen los pacientes con obesidad por el cual
les dificulta hacer un tratamiento y bajar de peso. O sea, son muy importantes. La sobregeneralización lo que dice es, ¿qué piensa el paciente? Yo siempre llegué a 75 kilos y me freno. Por lo tanto, cada vez que llego a 75 kilos, me voy a frenar. Son pensamientos, son falacias, ¿sí? Porque una vez le pasó, lo sobregeneraliza y le parece que le va a pasar siempre. Otro de esos sobregeneralizaciones, el año pasado me fui de vacaciones y engordé. Siempre que me voy a ir de vacaciones engordo. No, no tiene por qué pasar eso, ¿sí? Pero el paciente con esa alteración cognitiva lo piensa de esa manera, ¿sí? Esto hay que trabajarlo. La magnificación. Soy un fracaso porque aumenté 500 gramos. No, aumentaste 500 gramos. No sos un fracaso. Puedes ser un buen arquitecto, un buen padre, un buen hijo, un buen deportista, un buen amigo. No tenés que ser un fracaso. Lo piensan de esta manera. Soy un fracaso porque aumenté 500 gramos. ¿Sí? Personalización y autorreferencia. Che, todos me miran por lo gordo que estoy. No, por ahí ni siquiera te están mirando. Vos pasaste y te miraron porque tenés un gorro puesto rojo en el medio del centro de la peatonal y nadie usa gorro rojo, ¿sí? O te miraron porque la gente mira, no porque estás gordo. Pero el gordo piensa que lo miran porque está gordo, ¿sí? Otra personalización, autorreferencia. La vi mal a mamá, es porque esta semana no pude bajar de peso. La madre puede tener 500 problemas. ¿Por qué tiene que estar mal porque vos no pudiste bajar de peso? Tampoco sos tan importante, ¿no es cierto? Pero uno lo piensa desde ese lugar, ¿sí? Pensamiento mágico. El día que adelgace voy a ser otra persona. Dejar todo para cuando adelgace. No, vos podés ser la persona que vos quieras ser por más que tengas sobrepeso. El sobrepeso no te tiene que condicionar a la persona que sos, ¿sí? Y el típico pensamiento mágico, ahora me pongo la semillita ¿cómo es? En la oreja y con esto bajo de peso. Cuando salga un fármaco, yo voy a esperar porque va a salir un fármaco que me va a hacer bajar de peso. Pensamiento mágico, eso nunca va a pasar. Y lo más común es el pensamiento dicotómico. Son personas que hacen todo o nada. O hacen dieta y bajan 20 kilos o no hacen nada y engordan. No, no conocen los grises. Eso también es una distorsión cognitiva. Algo de farmacológico, ya terminamos, chicos, ¿eh? Algo de farmacológicos. El orlistat, la liraglutide y la naltrexona más bupropión. Nada, son los fármacos que existen y que se pueden usar para la obesidad, como les dije hoy, dentro de una estrategia de tratamiento y nunca aislados. El orlistat lo que hace es disminuir un 30% la absorción de las grasas, lo cual hace que las calorías que vienen de la grasa, un 30% menos, se absorban. El liraglutide, que se usa también para la diabetes, lo que hace es disminuir el movimiento del estómago y aparte trabaja en el cerebro y provoca disminución de la naltrexona y el bupropión. Me parece que me estoy quedando sin batería. La naltrexona y el bupropión lo que provoca es mejoran ¿cómo es? Que tengan menos apetito y todo lo que tiene que ver con ansiedad y lo hedónico, la parte de cuando uno come por placer. ¿Sí? Bien. Y lo último, cirugía bariátrica, las indicaciones de la cirugía bariátrica, también esto se los voy a dejar, así que no perdamos tiempo con esto. Nada, cuando tenemos más de 40 de índice de masa corporal o más de 35 con comorbilidades, que la edad entre 16 y 65 años, cada vez se acepta años un poquito más, riesgo quirúrgico aceptable, bueno, esto queda acá y lo podemos charlar después si tienen ganas de las preguntas. Y los dos tipos de cirugía bariátrica que más existen y lo que más se usan es la manga gástrica, que es la de la derecha, ¿sí? La de la derecha de nosotros, la que estamos viendo, que solamente lo que se hace es restrictiva, lo que hace es que el estómago se achique y eso provoca disminución del apetito por el estómago más chico. Y el bypass, que es la de la izquierda, que es esa que parece más compleja, que en realidad actúa también por restricción, porque el estómago le queda mucho más chico, pero aparte se saltea un pedazo del intestino, por lo tanto provoca también una mala absorción. Como les decía al principio, esto tiene que ver con algo, con una indicación para ciertos pacientes, no para todos, ¿sí? Y dentro de una estrategia global de tratamiento y no como un tratamiento solo, ¿sí? Bueno,
hasta aquí creo que llegué justito una hora justito. Estuve muy bien, me parece, ¿no? Justito una hora. Así que bueno, nada, sé que están muchos apurados. Si alguno me quiere hacer alguna pregunta, mejor la idea es tratar de darle un pantallazo en una hora, dejarle las dudas, ¿sí? Como siempre digo, cuando hay dudas hay aprendizaje, dejarle algunas dudas para que vayan a buscarlo. Estoy dispuesto para todas las preguntas ahora o cuando quieran, por vía asincrónica, no tengo ningún problema. Nada, algunas cosas seguramente me faltaron. Si alguien quiere preguntar o aportar algo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Una pregunta sobre ley de etiquetado. ¿Qué te parece que puede aportar? Porque en realidad me parece que viniendo desde afuera lo veo poco, con poco sustento. Primero, muy difícil de que se apruebe. Segundo, ¿qué tan te parece que puede aportar al tratamiento? Perdón, estaba silenciado todo lo que dije. Perdón. No me di cuenta que estaba silenciado. Ahora te contesto eso. Nada, lo que le decía que quedaron algunas cosas en el tintero, traté de hacerlo en una horita, ¿sí? Que es lo que me pidieron. La idea era también crear algunas dudas, darle un pantallazo en general y que crear alguna duda para que ustedes puedan después ir a buscarla. Yo me ofrezco tanto asincrónicamente como ahora en este rato, todo el tiempo que quieran, para contestar algunas de las dudas, pero también asincrónicamente, si quieren algunas preguntas, me las pueden hacer. Quedaron muchas cosas en el tintero, por supuesto que este es un tema muy amplio, pero trataba de dar un pantallazo, espero le haya gustado en esta horita. ¿Sí? Contestando lo que decía nuestra compañera, mira, vas a encontrar dos grandes corrientes, y son dos grandes guerras que hay en la medicina de la obesidad en Argentina. Y lo voy a hablar con las palabras claras. Por un lado tenés a Mónica Katz, que es una experta en nutrición, que es la presidenta de la Sociedad de Nutrición, que es la que van a ver muchas veces con Mirta Legrand, pero tremendamente comprada por la industria. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Y por otro lado tenés la Sociedad Argentina de Obesidad, ¿sí? Que el presidente es el doctor Montero, que es uno de los que fue un poco pilar junto con la OPS para ayudarnos con todo esto. Entonces vas a encontrar algo que lo endemoniza y algo que lucha a favor. ¿Sí? Como siempre en medicina, tenemos dos campanas. Yo le voy a decir cuál es la mía. Yo creo mucho a través de los órganos gubernamentales y no gubernamentales. ¿Sí? Hay una responsabilidad individual para elegir, pero las libertades, como le decía hoy, son condicionadas. ¿Sí? No elegimos libremente. No estamos eligiendo libremente cuando estamos eligiendo. Si a nuestro cerebro le pusieron sustancias que nos hacen elegir productos tóxicos, nuestro cerebro va a elegir sustancias con productos tóxicos porque son más ricas, porque son más palatables. Los chicos ven en la Oreo algo muy atractivo. Chicos, la Oreo tiene 5 etiquetas negras. 5 etiquetas negras. Tendría que ser prescrita con receta archivada una galleta Oreo. ¿Sí? Yo defiendo el etiquetado. El etiquetado lo que te dice es no, que no lo comas. No hay falta de libertad, sino que vos sepas lo que tenés que comer. Por ejemplo, si tenés una etiqueta negra, no la van a poder vender en los colegios. Buenísimo. Si tenés 2 etiquetas negras, ¿sí? No la podés sacar del mercado. Tenés que sacarla de algún lugar en el cual se lo tengas que pedir a alguien. Si tenés 3, el impuesto va a ser mayor. O sea, no es que no podés comprarlo. El hecho es que te ayuden a cuidarlo. Hay una salud pública que tiene que ayudar a cuidarnos, porque quizás nosotros somos médicos y más o menos estamos formados, y así todo, desconocemos muchas de estas cosas. Imagínense el pueblo, la gente en general, ¿sí? Y aparte, chico, es tóxico. Está bien, yo entiendo la libertad y defiendo tremendamente la libertad. En este caso soy un libertario, ¿sí? Defiendo la libertad, pero no una libertad condicionada, ¿sí? Y la educación es muy difícil. Ahora, una vez que nos eduquemos todo, hagamos todo libre, pero no cuando hay malicia. ¿Por qué hay malicia? ¿Sí? Porque la industria lo que quiere es
es que compremos, no que estemos sanos. Entonces alguien se tiene que encargar de que estemos sanos. Y para eso estamos los médicos. ¿Sí? No sé si te contesté. Sí, perfecto. Me faltaba la pata de la educación de la población respecto a la lectura del etiquetado, porque con la ley sola y poniéndole un sticker más, no sé si alcanza para que la gente se dé cuenta. Me parece que es más complejo que solo un etiquetado. Totalmente. Pero sí, te entendí. Tiene que haber educación. Tengo entendido, mira, tengo la suerte de ser amigo de la OPS de Argentina, fue mi compañero de estudio. O sea, el que trajo esto a la Argentina, que es digamos, el director de la OPS en Argentina para enfermedades de obesidad, es un amigo mío y también amigo de nuestro director. Es un amigo que tenemos en común. Esto es una parte, no es un todo. Después viene la parte de la educación, ¿sí? Pero también vamos a tener que hacernos cargo a nosotros los médicos y ayudarlo en eso. Pero ¿no le gustó lo que yo propongo de la isla? Es mucho más fácil. Eso es algo mío, lo inventé yo. Pero es algo mucho más fácil. O sea, comamos lo que está en la isla. Y el sábado de la noche, sí, nos juntamos y comemos algo de la no isla. Pero es una forma fácil de explicarle a nuestros pacientes y amigos. ¿Alguna otra